Buenas noches, bienvenidos al Almansa al Día. Acompáñennos porque hoy, sobre todo en el tiempo de tertulia, vamos a conocer más detalles acerca de ese proyecto de urbanización denominado Las Fuentes. Lo haremos con representantes de los diferentes grupos municipales que nos aportarán su visión y su información acerca de este proyecto que quiere invertir 8 millones de euros en Almansa durante los próximos 60 meses. Más que durante los próximos 60 meses, durante 60 meses a partir de que empiecen las máquinas a trabajar. Vamos a hablar también de la iniciativa formativa que lanza el Conservatorio de Música para alumnos de bandas y que comienza este viernes. Vamos a hablar también de las acciones de promoción comercial que van a lanzar ya este fin de semana con esa Feria Stock los comerciantes de Galerías Rambla Centro, y vamos a hablar también de ese acto público que se va a desarrollar el viernes en el Teatro Regio y en el que van a intervenir Francisco Doñate y Fernando Lamata, que está organizado por la Coordinadora en Defensa del Hospital Público. Y vamos a hablar precisamente ya con Francisco Doñate para que nos cuente más detalles sobre ese acto público, qué es lo que allí se quiere decir y qué es lo que se quiere conseguir de ese acto en el que, Francisco Doñate, buenas noches. Hola, buenas noches. Al organizarlo en el Teatro Regio se pretende evidentemente que sea multitudinario. Bueno, yo supongo que evidentemente es un tema tan interesante que habrá aforo, probablemente. Si no, pues se habría ido al Principal o a cualquier otro lugar más pequeñito. Pero yo pienso que sí que los almanseños es algo que les afecta muy de cerca, y pienso que irán. ¿Qué es lo que se quiere conseguir en este acto público? ¿Por qué se organiza? Bueno, yo pienso que el motivo principal es sensibilizar a la población, decirles claramente que el proceso de privatización de un hospital prácticamente casi recién construido y que funciona, en mi opinión, muy bien, es francamente pernicioso para la población de Almansa. Y es pernicioso en general para todos aquellos usuarios que de alguna forma va a ir cayendo en cascada a medida de que se vayan haciendo experiencias como se están haciendo tanto en la Comunidad Valenciana como en Cataluña como en la Comunidad de Madrid. Ahora le ha tocado a Castilla-La Mancha. Yo imagino que la gente que está en casa lo que quiere evidentemente es información y quiere respuestas. Imagino pues que por eso también pueden estar motivados para acudir y escuchar a una de las partes, porque luego escuchamos otra parte en la que pues se habla de que no va a haber cambios en el hospital con el cambio de gestión privada, y a mí me gustaría que nos explicaras por qué, desde tu opinión, pues es pernicioso el cambio de la gestión. Bueno, en primer lugar, yo querría aclarar una cuestión, y es que la gestión de todos los hospitales públicos es privada. Es decir, que yo sepa, no hay ningún hospital en el territorio español que un funcionario pues, esté dirigiendo el hospital, esté gestionándolo y esté, pues qué sé yo, pues sea público puro. Normalmente las consejerías de sanidad lo que hacen es designar a los dos grandes pilares que tiene un hospital. Por un lado, la gerencia, que designa siempre a una persona privada, y por otro lado, la dirección médica. Uno se ocupa de la estructuración y se supone que del mejoramiento en materia económica y de recursos, y la dirección médica pues en la coordinación de la actividad médica, velar por la deontología, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que no lugar. Entonces, normalmente tanto el gerente como el director médico o directora médico, normalmente los nombra la administración. Es decir, y los nombra, se supone, que con los criterios de que son las mejores personas. Si el gerente falla, es que se ha elegido mal al gerente, evidentemente, pero puede ser que el gerente no lo esté haciendo adecuadamente, y el gerente diga, como yo conozco algunos casos, es que tengo instrucciones precisas por parte de la Consejería de Sanidad, con lo cual entonces es que el gerente no es tan malo, el que está equivocándose entonces es el político. Eso por un lado. Y por otro lado, de lo que aquí se trata no es tanto de privatizar la gestión, que ya está privatizada, sino de privatizar el servicio.
Es decir, la tarea la asistencia de salud que habitualmente ha venido desarrollando desde los tiempos de Franco, nada más, nada menos, pues los poderes públicos. Y eso es otra cuestión, que es por lo que digo que es pernicioso por lo siguiente. Nadie se mete en una empresa que va a tener pérdidas. Eso es obvio. Nadie se mete en una empresa o asume la responsabilidad de una empresa que va a cubrir simplemente costes. Es decir, normalmente cuando alguien se hace cargo de una empresa es porque va a generar beneficios. Pero eso es el ABC en economía y en la actividad empresarial. Un hospital que estamos, yo creo que hartos de estar escuchando de que es que el presupuesto sanitario es alto, cada vez se está produciendo un crecimiento incontrolado, es que hay una cantidad de deudas que tienen las comunidades autónomas en materia sanitaria, es que se están utilizando de una forma abusiva los servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, si un hospital con estas características o con estos tópicos que normalmente se han extraído o los han realizado empresas, grandes empresas farmacéuticas o empresas que se dedican a la tecnología farmacéutica o empresas de seguros, es decir, si tan mal es el panorama, la empresa que se meta a prestar ese servicio y basándose en que va a tener beneficios, de algún sitio los tiene que sacar. Entonces, ¿de dónde se pueden sacar beneficios de una supuesta empresa ruinosa, tal y como nos están haciendo creer? Pues evidentemente la única posibilidad que yo tengo con el mismo número de cartillas, con el mismo monto económico, es o bien sustituyo al personal que tengo por personal menos cualificado, me ahorro dinero. Por ejemplo, tengo X número de enfermeras y en vez de enfermeras voy a quitar una parte de estas enfermeras y la voy a sustituir por auxiliares, que son mucho más baratas. Me deshago de un número X de médicos, entonces a los que quedan los exploto, por decirlo de alguna manera, o simplemente doy menos servicios, acorto los servicios, alargo las esperas, etcétera, etcétera. Es que yo no veo más posibilidad de rentabilizar algo que mediante esos mecanismos. Por eso yo pienso que eso es negativo, es pernicioso y es malo para los ciudadanos. Además, los casos de privatización que se están produciendo en España están siguiendo un modelo ya que es archiconocido, que es el modelo de Inglaterra, de la Gran Bretaña, que propuso y propugnó y desarrolló Margaret Thatcher allá por los años 80. Entonces, sinceramente, creo que lo que estamos vendiendo, lo que se pretende vender a la ciudadanía, de que la empresa privada va a financiar la sanidad o de que la empresa privada va a aliviar los costes públicos en épocas de crisis, no es tampoco cierto. Es absolutamente incierto. ¿Por qué? Tenemos en estos momentos entidades concertadas. Hay casos concretos, yo he sacado alguno, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, concretamente la Universidad Complutense de Madrid, tiene un hospital referencial que es el Hospital Clínico Universitario, y este Hospital Clínico Universitario pues es el que permite que se hagan las prácticas a los futuros médicos. Bien, era insuficiente y se han concertado otros centros. Por citaré solo uno, la Fundación Jiménez Díaz. Esta fundación naturalmente presta esa actividad docente asistencial, y lo curioso es que mientras que la cama año en el hospital clínico con una calidad similar es de 300 y pico mil euros, tengo aquí la cifra, en la Fundación Jiménez Díaz, en la entidad concertada, es exactamente el doble. Son 600 y pico mil euros año por cama, claro. Ese tipo de información es la que se va a dar el próximo viernes en el Teatro Regio, y la gente, lo que yo imagino que lo que quiere escuchar es qué información es la que tiene la coordinadora sobre si puede haber cambios o no cambios en la sanidad, más allá de bueno, pues de los ejemplos, que quizás es la información que ahora mismo se puede pues manejar, como nos estás ofreciendo de otros ejemplos, sino qué información es la que se tiene de lo que puede pasar en Almansa, si hay alguna información. Bueno, es que lo que puede pasar es un hipotético. Lo que pensamos que puede pasar es lo que ha pasado ya
en donde se han acometido modelos, o se han aplicado este tipo de modelo. Y eso sí sabemos lo que ha pasado. Es decir, lo que presumo que va a pasar es que evidentemente al principio la gente no va a notar en exceso el cambio, enseguida el servicio evidentemente se va a ir deteriorando, seguro que se va a ir deteriorando, se van a empezar a sugerir, por ejemplo, fórmulas como el copago, que en tiempos de crisis pues incluso tendría alguien podría pensar que tiene su cierta justificación. A continuación se va a ir produciendo lógicamente un alargamiento en las esperas. Un señor se quiere operar de cataratas, va a ver que en la esfera pública es complicado y va a tender a irse a la privada, y lo que va a pasar evidentemente es que se van a intentar potenciar, gracias a degradar la actividad asistencial pública, se va a intentar incrementar lógicamente el acopio por parte de las compañías aseguradoras o que prestan asistencia sanitaria, que hay unas cuantas, y derivando el negocio de la salud hacia el ámbito privado. Yo conozco bien, por ejemplo, la situación en Estados Unidos, porque está ahí viviendo 2 años. En concreto estoy viviendo en California. Y te puedo asegurar que de los negocios legales, en el ámbito legal, realmente importantes, el negocio inmobiliario y el negocio de la salud son los 2 grandes negocios por excelencia. ¿Eso qué significa? Significa que aquel que tenga dinero tendrá salud, y aquel que no tenga dinero no tendrá salud. Y si quieres te pongo ejemplos de experiencias que yo he vivido, durísimas. Esta mañana comenté en la radio una de ellas, pero podría comentarte otra que se refiere a algo que habrás oído, que se denomina las ambulancias de la muerte. Pues yo he vivido una de ellas, he vivido una situación de esas. Y si quieres luego te la cuento. Cuéntala ya, que bueno, por no dejar a los espectadores a medias. En Estados Unidos, si una persona de pronto se desmaya en la calle, lo normal es que la gente no le atienda. Y no porque sean unas personas especialmente malas, no le atienden, y sobre todo si es un médico menos todavía, por el temor a que esa persona o sus familiares puedan demandarlo. O sea, hay una situación ahí un poco compleja, ¿no? Y de hecho hay montones de compañías que se dedican al derecho, que están precisamente para atender este tipo de casos, este tipo de demandas. Bueno, pues delante de mí se cayó un señor, y yo soy español, y entonces yo no estoy en esa órbita, y fui y le tomé el pulso, y era un infarto de libro, era un infarto de miocardio de libro. Entonces se me ocurrió, porque tenía el teléfono, llamarle a los paramédicos, y los paramédicos le vinieron relativamente rápido. Yo le había puesto encima al hombre mi cazadora, se lo llevaron, yo me fui con el coche detrás de ellos, llegaron a Newport Beach, y entonces vi que entraba a toda prisa el conductor y otra persona que iba, y salieron, y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no place? No hay sitio. Y fuimos a otro lado, y no place. Y le dije, vámonos al hospital universitario que está en Anaheim. Y fuimos al hospital universitario que está en Anaheim, y entonces lo dejaron allí en el hall, y mi sorpresa fue 3 personas de un volumen impresionante, enloquecidas, llamando a ver si localizaban la tarjeta o la compañía de seguros de esta persona. Y yo lo vi al pobre hombre, que estaba cada vez más pálido. Normalmente la gente que tiene un infarto de miocardio, muchísimos casos se mueren por el dolor. Es curioso, pero es el dolor que causa la muerte, en bastantes casos. Y entonces yo me acerqué a aquellas señoras y les dije, oiga, este señor tiene toda la pinta de tener un infarto de miocardio y lleva aquí ya 20 minutos y no le están atendiendo. Entonces, me dijeron, es que estamos intentando localizar a algún familiar, o a qué compañía, sobre todo a qué compañía aseguradora pertenece. Y yo le dije, pues mire, me parece muy bien eso, pero yo soy médico, y como a este señor le pase algo y me localice la familia, voy a testificar en contra del hospital. Tardaron 2 minutos en bajar, tomarle una vía y sedarlo. O sea, empezar el tratamiento en el momento que yo amenacé. Normalmente estas ambulancias de la muerte llevan a personas que no se sabe muy bien si tienen
si tienen o no tienen compañía que avale los costes del ingreso de esta persona en un hospital, es que van de un sitio a otro y normalmente el paciente se muere y ya está. Eso no lo quiero para mi país, ni lo quiero para mi pueblo, bajo ningún concepto. Paco, el viernes vas a tener otro compañero en el Teatro Regio, que va a ser el exconsejero de Sanidad, Fernando Lamata. ¿Cómo os vais a repartir los papeles? Pues no tengo ni idea. No sé quién va a hablar primero, ni sé lo que va a decir él, y supongo que él tampoco sabe lo que voy a decir yo. Pero tendremos nuestros puntos, seguro, de acuerdo. Yo a este hombre no estoy muy seguro si le conozco, fíjate. O sea que no sé lo que va a decir, ni hemos hablado todavía de quién va a hablar primero, quién va a hablar después. Pero es igual. Lo cierto es que aportaremos cada uno nuestras opiniones y nuestros datos, y yo creo que eso es de lo que se trata, ¿no? Otra cosa que quería comentar. El negocio de la salud tiene tal potencial, tan importante, yo no sé si tienes hijos. De momento todavía no. No. Pues vamos a ponerte un hijo, te vamos a regalar un hijo. Piensa que tienes un hijo, o que tienes alguien muy próximo a ti. Y vamos a imaginarnos en un supuesto, esta mañana lo comentaba, en un supuesto en el que todos los servicios hay que pagar por ellos. Y eso pasa en muchísimos países en el mundo, en muchísimos. Por ejemplo, si quieres educación, o la pagas o no tienes educación. ¿Quieres sanidad? O la pagas o no tienes sanidad. Imaginemos que efectivamente las cosas vienen mal dadas porque estamos pasando una situación de crisis económica como la que estamos viviendo aquí. Y entonces en tu familia se plantean, caray, es que mandar al niño pequeño a la escuela este año nos va a suponer que al menos un día por semana lo vamos a tener duro para comer. ¿Qué es lo que hace esa familia? El niño no va a ir a la escuela, seguro. Seguro que no va a ir a la escuela. Ya se encargará un hermano, ya se encargará el padre o quien sea de adoctrinarlo, de enseñarle o de cubrir esa laguna. Pero vamos a poner otro supuesto. Ese mismo niño de pronto es diagnosticado que tiene una leucemia o que tiene cualquier patología que el médico le dice, al médico ha habido que pagarle, claro. Se le paga al médico y dice, mire usted, a su hijo o se le hace esto o se muere. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que pasa entonces, cualquier padre, yo desde luego lo haría, y estoy convencido de que cualquier padre lo haría, vende la casa, vende el coche, vende un riñón, vende lo que sea, pero su hijo no se le muere, o por lo menos si puede evitarlo, no se le muere. Y eso ha sido el pan nuestro de cada día en Estados Unidos y en países que están en esta situación. Paco, tenemos que terminar. ¿Qué es lo que esperas del viernes? Pues yo me daría con un canto en los dientes con que mis conciudadanos se sensibilicen. Que la gran joya de este pueblo no es el castillo, ni es mi casa, sino que es el sistema de salud que tenemos la suerte de disfrutar. Y decirles que la auténtica batalla de Almansa no se celebró en el 1707, sino que se va a liberar ahora. Porque de verdad, la joya de la corona de España y también, por supuesto, por extensión de este pueblo, es el Servicio Nacional de Salud. Pues muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y bueno, pues por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa.